A ver, les pido por favor que vayan a la página 144 de su módulo, ¿sí? Y vamos a ver, a continuación viendo la historia de procesos geológicos de la Tierra, ¿sí? Hace una semana estábamos viendo eh, las eras que nos tocaba, o que atravesó el planeta Tierra, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia de la evolución. Y ahora vamos a ver la era mesozoica. A ver, la era mesozoica se dice que ocurrió hace aproximadamente unos 245 hasta hace unos 65 millones de años. ¿Sí? Es decir, esta era debe haber durado unos 160 o 180 millones de años. ¿Sí? Eh, a ver, ¿por qué nosotros llamamos, o por qué se caracterizó esta era mesozoica? Se caracterizó básicamente porque en su inicio todos los continentes estaban unidos. La Tierra era un solo continente, ¿sí? Sí, la era Pangea, ¿ya? Porque Pan hace referencia a todo y Gea hace referencia a Tierra, ¿sí? Entonces no había separación entre los continentes. Ahora los continentes están separados, ¿no es cierto? ¿Por qué están separados? ¿Alguien se ha fijado qué separa a los continentes? Los mares. El agua, ¿no es cierto? Los océanos, los mares. Esos separan a los continentes, ¿no es cierto? A ver, el clima en la era mesozoica era seco, era cálido, ¿sí? Y predominaban grandes árboles de coníferas, ¿sí? Mientras que los animales que vivieron en esta época fue, fueron los grandes dinosaurios, ¿sí? A ver, esta era se divide en tres periodos: el periodo Triásico, el periodo Jurásico y el periodo Cretáceo, ¿sí? De los cuales vamos a hacer una leve descripción a continuación, ¿sí? A ver, primero, vamos a ver el periodo Triásico, ¿sí? Alguien que esté con el módulo que ayude a leer el periodo Triásico. Señor Jaime, ¿está con el módulo? Sí, Por favor, ayúdame leyendo el periodo Triásico. durante este periodo, las grandes masas constituían la Constituía. Tierra formaban un solo supercontinente llamado Pangea, mientras que en el centro se extendía el mar de Tengis. Por este gran continente comenzó a fracturarse al fin de este periodo, provocando rupturas que separaron las masas de tierra. El clima fue cálido y seco, sin glaciaciones. La presencia de gran continente provocó que los inviernos fueran muy fríos y los veranos calurosos. Las formas de la vida existentes florecieron, llenando los espacios que quedaron disponibles después la extinción masiva de finales del Pérmico. Aparecieron los primeros anfibios y tortugas a las orillas de los ríos y lagos, mientras que los primeros dinosaurios recorrían la tierra firme del interior de Pangea, que era más plantas como los helechos en las regiones, perdón, y algunos reptiles. Hacia el final de este periodo ocurre un hecho importante con el surgimiento de los primeros mamíferos verdaderos. Gracias, gracias, señor Jaime. Ya, esa es la descripción del periodo Triásico, ¿sí? Ven que justo en este periodo empezó el fraccionamiento de la Pangea, ¿sí? Es decir, los continentes empezaron a separarse, ¿sí? Y eso ha hecho que podamos ahora tener, ¿no es cierto?, los 5 continentes están separados, ¿sí?, por el agua, ¿ya? A ver, aquí aparecen los primeros anfibios, es decir, empieza a desarrollarse la vida en el agua, la vida en el mar, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, hace una semana habíamos dicho que el 85%, ¿sí?, de las especies eh, desaparecía, ¿no es cierto?, en cada extinción, ¿sí? Entonces, eh,
con el periodo Triásico, nosotros podemos notar, ¿sí?, que hay básicamente una, digamos que regeneración de algunas especies de plantas, ¿sí? Por ejemplo, los helechos, reptiles marinos, como las tortugas, por ejemplo, ¿sí? Y vean que al final de este periodo, ¿sí?, surgen los primeros mamíferos verdaderos, es decir, los que lactan, ¿no es cierto? Los que se alimentan de la leche de la madre, ¿ya? Vamos a la cuarta extinción ahora, ¿sí? La cuarta extinción, ¿sí? Este periodo quizá es el más catastrófico, ¿sí?, que haya registrado el planeta. Miren, quedó solamente el 10% de las especies presentes, ¿sí? Y el 96% de las especies marinas desaparecieron, ¿sí? Asimismo, el 70% de especies terrestres también desaparecieron, ¿sí? Catástrofe de grandes magnitudes, ¿no es cierto? Ya. Causas, el vulcanismo extremo, ¿sí? Otra es el impacto de un gran asteroide, ¿sí? Y liberación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y quizá la suma de todo esto, ocasionó esta gran extinción, ¿sí? Incluso estudios de científicos sugieren que la gran actividad volcánica liberó eh, ceniza, ¿sí?, que absorbió el oxígeno y los elementos y liberó elementos tóxicos. Entonces, el ambiente no era natural, no se podía, no era apto para vivir, ¿sí? Vamos al periodo Jurásico, ¿ya? El periodo, el periodo Jurásico, ¿ya? En el periodo Jurásico, sí, seguía rompiéndose la Pangea, ¿sí?, y se aceleraba la división, ¿ya? Hasta llegar a la división que nosotros tenemos ahora, ¿sí? Se separó Europa, Eurasia y Norteamérica, y también la región del este, por ejemplo, la Antártida, Madagascar, India, Australia, se dividió, ¿sí? Y también eh, empezó a formarse lo que hoy conocemos como Sudamérica, ¿ya? Los espacios que iban dándose entre los continentes, entre la separación, fueron inundados, es decir, se llenaron con agua, ¿ya? Y el clima se volvió cálido y húmedo, ¿sí? Ahora, los desiertos también cambiaron, ¿sí? Y los nuevos océanos permitieron el surgimiento de nuevas formas de vida, ¿ya? Vean, ahí aparecen, por ejemplo, tiburones, mantarrayas, ¿sí?, corales, esponjas, moluscos, ¿ya? Esos aparecieron. Tenemos ahí un gráfico de los movimientos de los continentes. Si, si ustedes pueden observarle, le ven ahí, ¿no es cierto?, a la Pangea en su totalidad. Vean ustedes, estaba unido la masa terrestre, ¿no es cierto? Pero luego ya se fueron separando, ¿sí? Hasta que llegamos al mundo moderno, en donde tenemos América, ¿no es cierto? Y, o sea, el occidente y el oriente, ¿no es cierto? El este, ¿ya? Bien. Eh, ya, vamos a ver el periodo de los dinosaurios ahora. Sí. ¿Quién puede ayudar a leer el periodo de los dinosaurios? Yo, Yo le ayudo. licencia. Siga nomás, compañero. Gracias, compañero. A ver, el periodo de los dinosaurios. El Jurásico fue marcado por el dominio de los dinosaurios, ya que alcanzaron grandes tamaños y se convirtieron en los amos de la Tierra, ocupando nichos como herbívoros y carnívoros. Ocupaban los hábitats acuáticos terrestres y además se conocieron algunos voladores. Junto a ellos abundaban los insectos y surgieron muchos de los mamíferos, pero en pequeñas poblaciones. Gracias, señorita María. A ver, este es el periodo de quizá de las especies más grandes que haya
tenido la Tierra, ¿no es cierto? Bestias gigantescas, ¿sí? Que ocuparon el planeta Tierra y desaparecieron hace aproximadamente unos 65 millones de años, ¿sí? Y vean que eran de todo tipo. Entonces eran voladores, otros solamente caminaban. eh, Fueron, digamos que, los que pudieron dominar el planeta en esa época y además también permitieron que vivan también otras especies, como por ejemplo mamíferos. ¿Sí? Y ya luego con la extinción, eh, no pudieron resistir a la catástrofe, ¿no es cierto? Y desaparecieron absolutamente todos. Han quedado rastros, de pronto se asocian con ellos algunos reptiles, como por ejemplo las iguanas, ¿sí? Como por ejemplo los cocodrilos, caimanes, ya se asocian a que pueden ser descendientes directos de los dinosaurios. Las gallinas incluso, ¿sí? Las avestruces. No sé si han visto una avestruz, que es un animal, una ave gigante, ¿no es cierto? Que puede medir hasta 2 metros, un poco más también, ¿sí? Y se come carne de avestruz incluso también. Bueno, vamos al periodo Cretácico, ¿sí? A ver, ¿quién ayuda a leer el periodo Cretácico? Patricio creo que estaba queriendo leer. O Yo, Milton. licenciado, Ya, yo, por favor, señor dice, Sari. periodo Cretácico. Los continentes seguían moviéndose, dando forma a la Tierra. Los espacios que dejaban las masas de tierra eran inundados por grandes cantidades de agua, formando los mares que conocemos. Mientras tanto, los dinosaurios continuaban dominando el planeta y las plantas con flores se extendieron a lo largo de toda la región. Hay ayudadas por la polinización realizadas por los insectos como abejas, escarabajos, hormigas, etc. El carnívoro predominante era el dinosaurio Rex en el norte del planeta, mientras que en el sur fue el espinosaurio. La evolución continuó y las ranas, salamandras, cocodrilos, serpientes y tortugas llenaron los hábitats terrestres y acuáticos. Por otro lado, los mamíferos eran pequeños y rastreros, ocupando los nichos de suelos siempre escondidos. Gracias, gracias, señor Sari. Ya, esa es la descripción del periodo Cretácico, ¿no es cierto? A ver, si ustedes se preguntan por qué consideramos aquí eh, a que las abejas o los insectos han ayudado a expandir la flora, es porque las abejas o los insectos realizan el proceso de polinización, ¿no? Así como los murciélagos, por ejemplo, que no son insectos, son mamíferos. Estos insectos, ya saben, como las abejitas, lo que hacen es polinizar. ¿Qué es polinizar? Es trasladar, ¿no es cierto?, el polen o la semilla de las plantas y trasladarlos en el espacio a otro lado, ¿cierto? Para que siga desarrollándose las especies de fauna, ¿sí? Para que sigan creciendo las plantas. Si es que desaparecieran estos insectos, también desapareciera el ser humano porque no habría quien realice este proceso de polinización. Sí, ya. Vean, ahí tenemos la foto también de un dinosaurio. Este es el tiranosaurio Rex, ¿ya? Y había el espinosaurio también. Son carnívoros, es decir, se alimentaban de otros animales, ¿no es cierto? Devoraban a los animales. Y las películas que hemos visto, sí, básicamente están inspiradas en estos animales, ¿no? De esta especie de dinosaurio, el tiranosaurio Rex. Ya. Bueno, vamos a la quinta extensión. ¿Sí? Esa es la final. De ahí vendrá nuestra extinción, ¿no es cierto? Pero por ahora
vamos a analizar la quinta extinción. A ver, se da hace 65 millones de años, ¿sí? Al final del periodo Cretácico, ¿sí? Es la más reciente, como les decía, y la más conocida, y terminó con la vida de los dinosaurios, ¿ya? Se cree estos dinosaurios habitaron el planeta unos 150 millones de años, aunque también desaparecieron otras muchas especies, ¿ya? Eh, Existe la teoría de que esta gran extinción, y también quizá las anteriores, ocurrieron debido al impacto de meteoritos, ¿sí? Los cuales aparentemente impactan el planeta Tierra cada 100 millones de años, ¿sí? La prueba de este evento es un cráter que puede encontrarse en la península de Yucatán, en México, ¿sí? El cual se estima, ¿no es cierto?, que al caer el meteorito habría levantado una inmensa nube de polvo que contaminó el aire, ¿sí?, impidiendo el paso de la luz solar. Ya saben que si no hay la luz del sol, la vida en el planeta no se puede sostener, ¿ya? Y además habrían contaminado también el aire, ¿no es cierto? Entonces eso hacía que sea imposible ya vivir en esas condiciones, ¿sí? Entonces, esta nube de polvo gigantesca, como no permitía el paso de la luz del sol, impedía pues que las plantas también crezcan, ¿no es cierto? Y a la par, los animales se quedaban sin su alimento, porque ya saben que los animales no somos productores de alimento, nosotros tenemos una nutrición heterótrofa, ¿sí? Y poco a poco, con este proceso se fueron extinguiendo las especies, ¿sí? Ahora, esta caída de este meteorito causa la desaparición del 70% de especies, ¿ya? Entonces, eh, imagínense, por eso consideramos como gran extinción, porque arrasó con el 70% de las especies conocidas en ese periodo, ¿ya? Pero no todo desapareció, no toda la vida fue extinta, ¿sí? Algunas plantas, algunos insectos sobrevivieron, ¿sí? Por ejemplo, tortugas, caracoles, serpientes, ¿ya? Lagartos. Vean, esas especies sobrevivieron, ¿no es cierto? O sea, no se extinguieron con la caída de este meteorito y con la falta de alimento. Más bien ellos siguieron desarrollándose y se han mantenido hasta ahora, ¿no es cierto? Ya. Veamos finalmente la escala del tiempo del registro paleontológico. ¿Ya? La paleontología hace referencia a la ciencia de los fósiles, es decir, el paleontólogo encuentra un fósil y se encarga de determinar, ¿sí?, a qué etapa eh, pertenece algún resto, ¿sí? Entonces, nosotros con el desarrollo de la paleontología hemos desarrollado algunas eras, ¿sí? Desde la más antigua hasta la más moderna, ¿ya? Entonces ahí tenemos, vea, la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica, ¿ya? Eh, este, este, este ejercicio de paleontología permite ir determinando más o menos qué tiempo duró, ¿sí?, cada periodo, ¿sí? Y adicional a eso, también ha permitido, digamos que, determinar nombres específicos para, ¿no es cierto?, conocer cada periodo, ¿sí? Entonces, verán, el león, ¿sí?, hace referencia al nombre de Fanerozoico. Ese es el león, ¿sí? La era total, completa, ¿sí? Y nosotros dividimos, ¿no es cierto?, en tres etapas: el Cenozoico, el Mesozoico y el Paleozoico, ¿ya? Desde la más antigua, que viene a ser el Paleozoico, ¿sí? Tenemos el periodo cámbrico, el ordivícico, el silúrico, el devónico, el periodo carbonífero y el pérmico. Ya en la era mesozoica tenemos el periodo triásico, el periodo jurásico y el cretácico, ¿sí? Y en el cenozoico, que es hasta
la era que estamos viviendo. Tenemos el Paleógeno y el Neógeno. Son las eras en las que, o en los periodos en los que se ha dividido la historia de la evolución del planeta Tierra y de la vida en el planeta. ¿Sí? Veamos el fechado radiactivo de los fósiles. No se puede determinar la edad sin hacer una prueba científica. ¿Sí? Vean, nosotros, ¿cómo medimos un periodo tan extenso? ¿Sí? Y ahí nosotros usamos en la paleontología, se usa el fechado radioactivo, ¿sí? En el que se utilizan características de decaimiento de la radioactividad de ciertos elementos, ¿no es cierto? Entonces, se ha determinado ya la vigencia. A ver, la radiactividad es una propiedad de algunos elementos que tienen para emitir radiación, ¿sí? Sin ser estimulados, o sea, de forma natural emiten radiación, ¿sí? Se observa como una reacción nuclear de los átomos con un núcleo inestable, ¿sí? Todos los elementos químicos tienen un número atómico, ¿ya? Este número atómico hace referencia al número de protones que hay en el núcleo del átomo, ¿sí? Verán, aquellos elementos cuyo número atómico es igual o mayor a 84 se consideran radiactivos, ¿ya? Y esto podemos determinar gracias a las pruebas de carbono 14, ¿ya? Entonces, el carbono 14 se estima que ha tenido una vida relativamente corta, ¿no? Más o menos de unos 6.000 años, ¿sí? O pueden haber otros elementos como la del uranio, ¿sí? Que puede tener radiactividad siquiera por unos 4.500 millones de años, ¿ya? Entonces, en base a estas cantidades es como nosotros podemos determinar, ¿sí? La antigüedad de un resto, de un fósil sobre todo, ¿sí? Usamos, por ejemplo, pruebas de carbono 14, pruebas de uranio 238, ¿no? Rubidio, el potasio incluso se puede también medir la radiactividad y eso permite determinar. Y para determinar la antigüedad de un material se necesita conocer la concentración de este material cuando inició el proceso de vida, ¿sí? Y de ahí, posterior a eso, se permite hacer una estimación, ¿sí? de ese elemento y ver qué cantidad tiene ahora, ¿no es cierto? Base a eso, entonces, se hacen los cálculos según la cantidad de años que puede emitir radiación y así logramos determinar la edad que tiene un fósil, ¿sí? Esa es la técnica que se utiliza, ¿no? Para determinar la edad de los elementos. Aquí tenemos un gráfico de cómo se realiza la prueba de carbono 14. Vea usted, ¿no es cierto? Ahí, vea, el carbono se desintegra con una velocidad conocida por los científicos, ¿sí? Y mediante la cual se puede determinar la edad de un fósil, midiendo la cantidad de carbono 14 que tiene. ¿Ya? Vean ustedes, entonces, los seres vivos absorben carbono 14 durante su vida, ¿no es cierto? Se quema una porción de este elemento, ¿sí? Y este se convierte en oxígeno, en dióxido de carbono, CO2, ¿ya? Y como los elementos en la naturaleza no se crean, no se destruyen, solamente se transforman, lo que sucede es que va transformándose, ¿sí? Hasta convertirse en nitrógeno otra vez, ¿no es cierto? Y el carbono, ¿sí? Va perdiendo electrones, ¿sí? Entonces, en base ya a la concentración de ese elemento en un resto, nosotros podemos determinar la edad que ha tenido un fósil, ¿cierto? Y para eso
hay un medidor desarrollado ya por la ciencia, ¿sí? Que permite determinar el número de protones que ha perdido, ¿sí? Y eso identifica si es que es carbono 14, ¿sí? O qué otro elemento ha habido para poder determinar la edad de cierto fósil, ¿sí? Bien, eso en cuanto a las extinciones, la era del periodo Triásico, ¿sí? El periodo Jurásico que nos ha tocado abordar hoy. Yo les agradezco, chicos, por su participación. Espero que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Que estén muy Gracias. bien. Gracias.